Muy buenas noches, somos el grupo número 5 y nuestro tema a tratar son las principales instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo hasta el Justiniano. Como primer punto nosotros tenemos la anarquía militar y sus reformas tetrárquicas, que durante el asesinato de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo, el Imperio Romano entró en una crisis denominada como anarquía militar. Durante este periodo se denominaron emperadores efímeros a militares que prácticamente se proclamaban como emperadores tras la muerte o tras el vencimiento de sus enemigos. Este sistema, en este caso esta situación, inestabilizó bastante a lo que es el imperio y los volvió bastante vulnerables a las invasiones bárbaras. En el año 284 después de Cristo, Diocleciano puso fin a esta anarquía con la instauración de la tetrarquía, que era un sistema de gobierno que prácticamente dividía el imperio en cuatro partes y que éste debía ser gobernado por un emperador, dos Augustos y dos Césares. Esta reforma logró estabilizar el imperio y fortalecer a la autoridad imperial. Hasta aquí mi intervención, a continuación mi compañera. Hola, muy buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Madeleine López y voy a hablar sobre el dominado y el absolutismo imperial. Como primer punto tenemos la concentración del poder en el emperador, que a partir de la jerarquía el imperio romano adoptó el sistema del dominado. El emperador concentraba todos los poderes políticos, como militar, religioso y judicial. Se consideraba un ser divino y su voluntad era la ley. Como segundo punto tenemos el debilitamiento del Senado. El Senado perdió una gran parte de su poder político. Se convirtió en un órgano consultivo del emperador. Como tercer punto tenemos la centralización administrativa. La administración imperial se descentralizó y se dividió en dos grandes departamentos, la prefectura del pretorio y la prefectura de la ciudad. Como consecuencias tenemos el fortalecimiento del poder imperial, que dio disminución de la participación del Senado en la política, con mayor eficiencia administrativa. Crecimiento de la burocracia. Muchas gracias, hasta aquí mi intervención y a continuación mi siguiente compañera. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Aguilera y yo les voy a hablar sobre la evolución del derecho romano. El periodo comprendido entre la muerte de Alejandro Severo y la de Justiniano se caracterizó por una importante evolución del derecho romano. Se produjo una sistematización del derecho con la recompilación de las leyes y la jurisprudencia. Las obras que destacan de los juristas como Ulpiano, Paulo y Papiniano son aquellas obras que destacaron durante esa época, en los años 530 después de Cristo. Ya que en esa época también Justiniano proclamó el Corpus Iuris Civilis, que como todos conocemos, que es una compilación de las principales leyes romanas, que ha tenido una gran influencia en el desarrollo del derecho occidental y que aún siguen todavía siendo una inspiración para... No, no, a ver. Siguiendo con la temática, tenemos a Justiniano y la recuperación del imperio. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Es lo que vamos a resaltar en estos cortos minutos. Justiniano utilizó a un personaje, un guerrero fundamental como lo fue Belisario, quien recuperó parte de los territorios que los tenía ya África. Implementó varias situaciones políticas y legislativas, pero el más resaltante que dejó su legado fue el Corpus Iuris Civilis, que fue la base fundamental del derecho romano y también la base fundamental del derecho canónico. El derecho canónico que ya tuvo las herramientas necesarias para elegir a sus autoridades. De igual manera, tenemos que Justiniano, en aras de poner nuevamente al Imperio Romano en los lugares que siempre estuvo, él implementó muchas normativas y reconstrucción de ciudades y también acompañado de su esposa Teodora,
quien implementó normas de defensa de los derechos de la mujer. Justiniano muere en el año 565 después de Cristo y nos deja este legado en cuanto al derecho que hoy muchos países como el nuestro también así lo asimilan. Hasta aquí nuestra intervención.